Jeffrey Radzinski, con quien estamos conectados vía Zoom. Jeffrey, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándote, Jeffrey, por esta situación de los audios difundidos entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco. Audios en los que pues, se da cuenta de prácticamente una repartija, para ponerle un calificativo, repulsiva, ¿no?, del aparato estatal, como si se tratara de un botín. ¿Qué opinión te merece este tipo de conversaciones y este tipo de audios que se difunden a través de algunos medios de comunicación? Es muy grave, Paco, y toca verlo en un contexto en el que se multiplican los indicios de corrupción a diario, en un contexto de un gobierno que no aclara, que no rinde cuentas, que no responde ante denuncias gravísimas como la que acaba de poner el informe que comentas. Y creo que de alguna manera desde el punto de vista político lo que se está viendo es la multiplicación de una constante. Si hay una constante a lo largo de este gobierno, me parece, es esa convergencia entre la incompetencia y la corrupción. Creo que es lo que más ha habido. Y esto ahonda, digamos, en esa constante, evidentemente acompañada de inestabilidad y volatilidad, pero yo creo que ese es el gran marco, Paco, para discutir esto. Y ahora, ya entrando al contenido puntual, pues aquí toca ver una serie de elementos y de consecuencias que debería tener. Por un lado, el plano judicial, digamos, el Ministerio Público ya debería estar investigando esto, y por otro lado, el político. ¿Qué dice la oposición política? ¿Qué va a hacer el Congreso de la República al respecto? Pero claro, precisamente, Jeffrey, una de las cosas que llama la atención con estos audios, con los dichos de Samir Villaverde, que en el caso de los dichos de Samir Villaverde, si bien todavía no hay pruebas contundentes de lo que ha manifestado, lo cierto es que pareciera haber una suerte de inacción por parte de los actores políticos que deberían poner algún tipo de contrapeso en medio de esta situación. Ni el Congreso de la República ejerce su función de control político, ni la Fiscalía de la Nación decide de alguna manera dar marcha atrás con esto de no investigar al presidente y más bien incluirlo ya en una investigación, y la ciudadanía no se moviliza, además, por lo que estamos viendo. Parece que hubiéramos caído en una suerte de apatía en medio de lo que estamos viendo. Coincido, me parece interesante tu lectura, Paco, y permíteme añadir dos elementos. El primero son los actores. Aquí no estamos hablando de 2 o 3 funcionarios públicos que están negociando y que ya sería escandaloso y delictivo. Aquí estamos hablando de personajes protagonistas, digamos, del centro del poder político. Estamos hablando del exsecretario general de la presidencia, de Palacio de Gobierno, al cual también se le encontraron $20,000 en efectivo en el propio Palacio de Gobierno y que está prófugo de la justicia en este momento. Y por otro lado estamos hablando de un sujeto que hacía negocios en varios ministerios, cercano al propio presidente de la República, a varios ministros de Estado, y que incriminan también a otros sujetos que han estado en los puestos más altos del gobierno, como el exministro de Transporte. Entonces, lo que quiero decir es que la envergadura de esto es enorme. Ahora, yendo al final de tu comentario, a la pasividad, digamos, ciudadana, mi sensación es que estamos normalizando situaciones extraordinarias. La crisis está llevando a tomar distancia de hechos tan escandalosos como este. ¿Por qué? Mi hipótesis es por 2 razones. La primera es porque cada semana hay un escándalo brutal. Y la segunda, porque venimos de un periodo de varios años convulso que de alguna manera nos ha alejado de la discusión del debate público. Y eso es muy peligroso para cualquier sistema democrático. Ahora, por otro lado, también tendríamos que hablar de lo que ha significado estos cambios en el gabinete, Jeffrey. No sé cómo los has visto tú. Se han producido 4 cambios que además se produjeron el domingo de manera casi sorpresiva, y al día siguiente nada más el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncia que eso no es todo. Vienen más cambios en el gabinete, lo que además siembra cierta incertidumbre, ¿no? Porque cualquiera pensaría que si se va a refrescar el gabinete, se tendría que hacer pues una
un cambio total, ¿no? Y aprovechar un solo movimiento y no hacerlo en dos partes, porque lo que conversábamos precisamente ayer con Iván García es que esto genera incertidumbre nuevamente sobre quiénes van a ser los actores políticos del Ejecutivo, en este caso, en estos ministerios que se van a cambiar en los próximos días, porque además el presidente Castillo no nos ha dicho cuándo. De acuerdo. A ver, sobre los cambios que se dieron el pasado domingo, de hecho es sintomático que se hayan anunciado con poca anticipación, que el propio presidente diga que son parciales. De alguna manera muestra, digamos, la forma en la que viene operando este gobierno, que es sin predictibilidad y, digamos, sin una línea y sin consistencia. Ahora, yendo puntualmente a estos 4 cambios, lo más relevante, diría, son 3 cosas en mi lectura. La primera es que Vladimir Cerrón y Perú Libre pierden el Ministerio de Energía y Minas. Eso es una buena noticia porque era un desastre la gestión que se estaba llevando a cabo en el Ministerio de Energía y Minas y por lo menos ingresa una funcionaria con experiencia en la administración pública que digamos, veo ahí una mejoría, por tratar de decir algo positivo dentro de tanto desastre. Lo segundo que diría, y si esto es a contramano muy preocupante, es lo que pasa en agricultura. Es el 4º ministro de Agricultura en un contexto en los que todos los especialistas en la materia coinciden en que la situación es terrible, no solo por la falta de fertilizantes, sino también por los problemas que aquejan a los pequeños productores y desde el punto de vista político a una expectativa incumplida, ¿no? Recordemos con bombos y platillos lo que denominaron segunda reforma agraria, y lo cierto es que no hay nada para los pequeños agricultores. Eso sería un segundo punto. Y lo tercero, solo para cerrar el círculo, es nuevamente transporte. No quiero dejar interior de lado, pero transportes es relevante porque es el foco de las denuncias principales de corrupción. Entonces, lo que suceda y quienes lleven los temas en transporte, de alguna manera continúan una serie de cuestiones que tienen que ser investigadas. Entonces, yo pondría un foco ahí. Bueno, Interior aparentemente entra una persona preparada, pero nuevamente cambios en los altos mandos de la policía. No se puede tener políticas públicas con tanta inestabilidad, Paco. No hay que ser un especialista en la materia para darse cuenta de eso. Así es, en eso coincidimos completamente. Hablemos ahora de la vicepresidenta, Jeffrey, porque Dina Boluarte está en una situación bastante complicada, pero la pregunta aquí es, ¿cabe que a través de esta denuncia constitucional que ya ha sido presentada por la oposición en el Congreso de la República, la vicepresidenta y ministra de Estado Dina Boluarte pueda ser inhabilitada en el ejercicio del cargo público? Te lo pregunto porque hay una suerte de polémica entre los constitucionalistas con respecto a esta situación. Hay quienes dicen que sería simplemente inhabilitada o sancionada como ministra de Estado, pero no así como vicepresidenta de la República. ¿Qué posición tienes tú? Entiendo que es discutible. Yo no soy profesor de Derecho Constitucional. Mi reflexión iría, digamos, desde la lectura política más que jurídica. Lo que tenemos aquí es al final un nuevo cuestionamiento a la vicepresidenta de la República en el marco donde se anuncia que se va a presentar una nueva moción de vacancia al presidente de la República, donde hay escándalos de corrupción gravísimos y donde, digamos, las piezas se acomodan a preguntarnos qué pasaría eventualmente si vacan al presidente, porque si vacan al presidente toca que asuma constitucionalmente la vicepresidenta, pero podría quedar inhabilitada. Más allá de la discusión constitucional, lo cierto es que es una posibilidad real y concreta que quede inhabilitada. Entonces, eso forzaría que asuma el presidente o presidenta del Congreso, depende cuándo se dé. Recordemos que en julio cambia la mesa directiva, porque el procedimiento que tiene que pasar el caso de la vicepresidencia de Dina Boluarte va a tardar más de un mes, porque tiene que estar en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente, luego va al pleno. Entonces es un proceso que va a tardar varias semanas. Pero la pregunta de fondo es, ¿acaso nos estamos acercando a la posibilidad de eventualmente un adelanto de elecciones? Luego ahí hay una discusión jurídica. ¿Ese adelanto será solo para presidente o también Congreso? ¿Hay una legitimidad para que sea solo para presidente, más allá de la discusión jurídica que también hay? Entonces yo creo que esas son las preguntas de fondo que debemos ir ensayando
para no caer nuevamente en lo mismo. Así es, Jeffrey, importantísimo. Y hablemos de un último tema que me parece también sumamente importante. El INPE anunció ayer que Antauro Humala permanecerá en prisión, es decir, no se aceptó este pedido que había hecho él de redención de pena de trabajo por estudios. Sin embargo, pues lo que habría que leer en el fondo de esta situación es la ruptura del antaurismo con el presidente Pedro Castillo, quien además en campaña, como todos sabemos, ofreció el indulto a Antauro Humala. ¿Cómo lees esta relación entre las fuerzas que podría aportar el antaurismo con la situación del presidente Pedro Castillo actualmente? Mi sensación es que el reo, el condenado Antauro Humala, es un personaje que juega políticamente a varias aristas, a varias bandas. Entonces, ahí lo hemos visto en la reciente campaña electoral. Más de un candidato decía que tenía los reservistas, estaba acercando a Antauro Humala, y lo mismo pasó el 2016. Entonces, mi sensación es que es un personaje que si bien tiene alguna relevancia por lo que moviliza, tiene que tratarse en el marco de un condenado por delitos graves y tiene que pagar su pena. Y creo que no debería tener más protagonismo mediático y político del que ya tiene. Esa es mi sensación. Muchas gracias, Jeffrey, por tu participación en 24 Horas Mediodía. Ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros analizando la coyuntura política.